Tercero, padre en la obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló su designio, y lo hizo a través de sueños, como en la Biblia, con todo. En los pueblos antiguos eran considerados los sueños como los medios por los cuales Dios se manifestaba con su voluntad. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, es decir, José no sabía nada del designio de Dios sobre María, ni tampoco sabía nada del designio de Dios sobre sí mismo. Para él eso fue un enigma terrible a solucionar, no sabía cómo hacer. No quería denunciarla públicamente, dice el Evangelio, pero decidió romper, no decidió romper un compromiso que él había adquirido a nivel público, sino en secreto. Mateo 1:19. En el primer sueño, el ángel lo ayuda a resolver ese grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué misterio tan grande. Una revelación tan grande para un hombre tan grande y tan pequeño a la vez. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. Con la obediencia supera su drama y salva a María y al niño. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Mateo 2:13. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de la dificultad que podría encontrar. ¿Cómo me voy a ir? En esa época no había trenes, ni aviones, ni carros, no había la forma para desplazarse con la facilidad que tenemos hoy en día. En aquel tiempo era a pie o a lomo de burro, o en un caballo, o en camello, ¿verdad? O en el oriente en elefantes, pero no había la forma más práctica que nosotros tenemos hoy en día, mecanizada, y por lo cual José tuvo que pensar cómo realizar eso, pero tampoco eso creó en él una duda, ¿verdad? Ni un pensamiento negativo. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes, así como nos dice el texto de Mateo en el capítulo 2, desde el 14 al 15. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Fíjense, él no se fue a solas, sino se fue acompañado por el Espíritu que lo envió y después lo hizo regresar. A diferencia de tantos que se van, emigran y no saben cuándo y cómo van a regresar y ni cómo le va a ir por allí. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que lo que intentaba matar al niño Jesús había muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Mateo 2, 19, 20. Él, una vez más, obedece sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Mateo 2, 21. Esto nos recuerda también la actitud de María, que con premura, como dice el texto del Evangelio de Lucas, fue a visitar a Isabel después que el ángel le anunció que también su prima Isabel iba a dar a luz. Ese es el misterio de la respuesta de José y de la respuesta de María, la prontitud. Es decir, esa inmediatez de escucha profunda que a ti te hace descubrir que la voluntad de Dios coincide perfectamente con tu propia voluntad y que tu conciencia está totalmente invadida por la acción del Espíritu. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que el arqueolano reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado nuevamente en sueño, es la cuarta vez que le sucede, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Mateo 2, 22, 23. Fíjense qué bonito todo esto, ¿verdad?
esta manera como Dios va dirigiendo los pasos de José y de María y del niño, de esa misma manera nosotros podemos configurarnos, y toda la iglesia se puede configurar con los pasos de María, de José y del niño, que van de una parte a otra pero totalmente guiados en el Espíritu, abriendo caminos que no saben y que no están previstos, pero que son parte de lo que Dios quiere para con nosotros. El evangelista Luca, nos recuerda el Papa Francisco, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen, que era Belén, la ciudad de David, la ciudad del pan, que es el significado de Belén. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Lucas 2, versículos del 1 al 7. San Lucas en particular se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, nacido bajo la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. Sabía ya Dios que su hijo iba a ser el primogénito de María y de José, y por eso él se dedicó desde el comienzo, desde Moisés, todo el derecho de la primogenitura consagrada a él, para que su hijo también fuera consagrado a él, y que eso fuera la plena realización del plan que Dios fue dando a través de la ley y de los profetas al pueblo de Israel para preparar la llegada del Mesías, para acompañar la vida del Mesías hasta su plenitud, que fue el misterio pascual. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, su sí, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Hágase en mí según tu palabra, que no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Padre. José no lo dijo, pero lo vivió, y seguramente equivale su silencio al mismo sí de María y al mismo sí de Jesús. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios, como nos recuerda el libro del Éxodo en 20:12, y como también nos lo recuerda el Evangelio de Lucas, cuando relata que Jesús, vuelto a Nazaret después de lo que aconteció en el templo, cuando se perdió, se sometía en obediencia a sus padres y crecía en estatura y en gracia. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Acaso José podía conocer mejor que Jesús la voluntad del Padre? No, pero José sabía lo que era la voluntad del Padre porque conocía la Escritura. Era un judío practicante, era un hombre justo. Él vivía según la ley y en un espíritu de unión, de oración, de trabajo, de vida cotidiana totalmente volcada hacia Dios. Y por eso ahí es donde Jesús aprende de su Padre el sentido de lo que es responder a la voluntad del Padre, aún teniendo él firme el conocimiento de quién era su Padre. ¿Acaso no tengo que hacer yo y ocuparme yo de las cosas de mi Padre? Cuando en el templo respondió a José y a María. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, Juan 4:34. Incluso en el momento más difícil de su vida, que se fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre, no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, Filipenses 2:8. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y eso es todo el misterio que envuelve también a José y a María, y ahora toda la iglesia, cuerpo místico de Cristo, a nosotros que somos los discípulos del Señor y que aprendemos sufriendo a obedecer, porque no es cuestión de hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios como Padre. Pero para realizar la voluntad de Dios como Padre hay que aprender a amar al Padre. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona, a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera
en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de salvación. Podemos decir en eso entonces que así como María coopera a la obra de la salvación con su maternidad, José coopera a la obra de la redención con su paternidad adoptiva. Es lo que el Señor justamente quiere que nosotros aprendamos a vivir y a realizar en nuestra vida, que la cooperación a la obra de la redención a partir de nosotros mismos, como lo hizo José y como lo hizo María.